En CNS Noticias le preguntamos a un abogado litigante qué implicaciones tienen las medidas que el gobierno ha establecido en el Valle del Cauca. Tome nota para que pueda entender algunos puntos de esta normativa. Todo tiene una connotación y esa connotación la da la sentencia ATC 722 del 27 de mayo de 2021, mediante la cual la Corte Constitucional se pronuncia, o más bien en sede de tutela, creo que la Corte Suprema se pronuncia manifestando de que hay dos líneas para las protestas. Por vía de acción de tutela, es decir, excepcional, se llega a la Corte diciéndole, por favor, haga cumplir unos derechos fundamentales relacionados con la protesta. La Corte en las consideraciones dice que esta herramienta de la protesta tiene dos elementos de doble vía. Dice, la protesta no es un derecho absoluto que pueda ejercerse generando el caos, la intranquilidad y la violencia, pero al mismo tiempo demanda de las fuerzas del Estado, de las Fuerzas Armadas, en este caso de policía o los que intervengan en ella, el deber de permitir y tomar las medidas de que esta protesta pueda ejercerse ampliamente sin que se restrinja la misma a través de medidas coercitivas. También explicó qué significa la medida muy mencionada en estos días, asistencia militar. ¿Cuándo se altera el orden público? Cuando la tranquilidad ciudadana, cuando el ejercicio de los deberes del Estado se ven restringidos. En Colombia hay derechos fundamentales, el derecho a la protesta es uno de ellos, el derecho de expresarse libremente, de rebelarse libremente, se puede ejercer a través de la protesta y las manifestaciones públicas. Pero esos derechos no son absolutos, y cuando digo no son absolutos es porque tienen ciertas limitaciones. Y así como hay el derecho a la libre protesta, hay el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el libre derecho a circular libremente, y cuando estos derechos, el derecho a la salud, y cuando estos derechos entran en tensión por culpa de otro, ya en ese momentico se puede decir que se está alterando el orden público. En este orden de ideas, desde el punto de vista académico, lo que ha adoptado el señor Presidente de la República en el decreto 575 es dándole órdenes, no está permitiendo que los alcaldes y gobernadores adopten decisiones, no, le está dando órdenes para que se apoyen en las fuerzas militares para recuperar las vías públicas. Concretamente, eso lo hizo el decreto, no lo digo yo, lo que dice el decreto es en la parte resolutiva, que es la parte final de la misma. El artículo primero dice coordinar con las autoridades militares para recuperar las vías y para que eviten nuevos bloqueos. ¿Con base en qué hace el gobierno esto? Con base en el artículo 170 del Código Nacional de Policía, que es la ley 1801 del 2016, y permite la asistencia militar. ¿Y cuando el presidente lo puede hacer? A través del mismo artículo 198 y 199 de ese decreto, otrora llamada Código Nacional de Policía. El 20 de mayo el gobierno adoptó el decreto 575, donde ordena a los gobernantes y alcaldes del suroccidente colombiano medidas para restablecer el orden público. Las fuerzas militares en Colombia la conforman tres fuerzas, lo digo desde el punto de vista académico: el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional. La Policía Nacional es un cuerpo civil armado. Luego, entonces, este cuerpo civil armado que es la Policía Nacional está preparada, ha sido formada para contrarrestar estas situaciones del orden público en las ciudades. Pero excepcionalmente pueden ser superadas esas fuerzas por las otras fuerzas de aquellas que se alzan, protestan y reclaman al gobierno adoptando medidas. Cuando esas fuerzas ya no son equivalentes, el Código Nacional de Policía, la misma Constitución Política permite que en Colombia haya el apoyo de las fuerzas militares. Esto es, la policía o las fuerzas militares
tienen en sus cuerpos también personas que han sido preparadas para eventualmente apoyar a la Policía Nacional en el cumplimiento de la recuperación del orden público. Aunque la labor de las fuerzas militares se cumple generalmente en otros escenarios, también pueden participar en el restablecimiento del orden público en los municipios. En estado de emergencia o calamidad pública, el artículo 170 del decreto 1801 del 2016 le permite al señor presidente de la República echar mano de esas fuerzas cuando le sea imposible con las fuerzas destinadas para ese propósito, que es la Policía Nacional, conjurar el orden público. Esto es lo que sucede en algunas ciudades. Yo creo que yo soy amigo de la protesta. De hecho, he participado en las protestas y en las manifestaciones, porque en Colombia hay un clamor nacional por una transformación a nivel de muchas cosas. Hay más de 12 reformas que se requieren: la reforma agraria, la reforma de la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma en la educación, tantas reformas que deben haber en el país. Pero cuando hay hechos que ya, como lo decía la Corte Constitucional en la sentencia que mencioné, que no es un derecho absoluto, que no puede terminar en sembrar el caos ni restringir la movilización ciudadana, en ese momento las fuerzas del orden destinadas constitucionalmente para este tipo de asuntos, cuando éstas sean superadas, es necesario que entren fuerzas, en este caso las fuerzas militares. La Constitución así lo prevé, sin necesidad de que haya un estado de conmoción interior, para que las fuerzas militares terminen en coordinación con los alcaldes y gobernadores, adoptar el apoyo de esta otra fuerza, que es las fuerzas militares, para que vengan a apoyar en número a la Policía Nacional. Uno ve, por ejemplo, en ciudades, lo vivimos en Tuluá, lo vivimos en Buga, lo vivimos en Cali, lo vivimos en Popayán, en distintas ciudades, en donde los manifestantes terminan las marchas, y después de que los manifestantes terminan las marchas, ya la gente enardecida termina haciendo daños. Y cuando la policía actúa, realmente se ve superada en hombres, en número de personas. Entonces, son hechos evidentes que lleva al gobierno a restablecer la tranquilidad ciudadana. Y cuando uno ve que son superados en hombres, pues necesariamente debe haber más personas para que los apoyen a ellos. Si te gustó esta nota de CNC Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.